Apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una patología quirúrgica, ¿no? Que sí o sí tiene que ser valorada inmediatamente para decidir la conducta. Eh, Sigue siendo la afección quirúrgica más común en pediatría. Hay una incidencia de 12 a 18 años de edad. Es infrecuente en menores de 5 años y extremadamente raro en menores de 3 años. Ligeramente más en niñas que en varones, y se presenta en otoño y primavera, ¿no? La mortalidad es baja y la morbilidad es alta. Entonces vamos a ver lo que es la patogenia de la apendicitis. No tiene múltiples etiologías, por ejemplo, la obstrucción del lumen, ¿no? La materia fecal condensado, puede haber una hiperplasia linfoide, un cuerpo extraño ingerido, parásitos, ¿no? Como Yersinia, Salmonella o Shigella, tumores, ¿no? Tumores como un carcinoide de apéndice o ascaris, y una fibrosis quística. Entonces aquí podemos ver una apendicitis, ¿no? Donde vemos que está a nivel del intestino, y esta es la apéndice que se puede obstruir o inflamar, ¿no? Entonces miren aquí el apéndice es como un repliegue nomás, ¿no? Realmente del intestino, y acá ya vemos cuando ya está inflamado, puede ser por un fecalito, puede ser como un tumor, cuerpo extraño, como hemos visto, las causas o parásitos. Las manifestaciones clínicas, bueno, son signos y síntomas clásicos, ¿no? O bastante variables, porque es a un niño a quien se está evaluando, entonces esto es variable. Dependiendo del momento de la presentación y la posición del apéndice y la variabilidad individual, clásicamente comienza con un malestar generalizado y anorexia, pero esto puede ir progresando a medida que va avanzando las horas, y puede presentar ya dolor abdominal, ¿no? Que va a ser constante, no relacionado con la actividad o en la posición, y es un tipo cólico localizado a nivel de periumbilical, ¿no? Al inicio de la patología. En las siguientes 12 a 24 horas ya va a provocar un dolor somático localizado en la fosa ilíaca derecha, que es esto lo característico. No siempre se logra evaluar al niño cuando ya está localizado el dolor en este nivel. El dolor se vuelve firme y más intenso y se exacerba con el movimiento, ¿no? Al inicio no está relacionado, pero después que va evolucionando, sí. Vamos a ir viendo náuseas, vómitos en un 50%, la anorexia es un hallazgo clásico y constante, puede haber diarrea y síntomas urinarios, sobre todo en los casos de apendicitis perforada, cuando hay una inflamación y también hay un probable absceso, ¿no? A nivel pélvico. La fiebre suele ser baja y puede haber una discreta taquicardia, ¿no? Y si el diagnóstico tarda más de 36 a 48 horas, entonces puede haber una perforación en un 65%. Después de la perforación, la disminución del dolor abdominal es pues marcado y los síntomas agudos disminuyen, entonces ya puede uno pensar que está controlado la patología abdominal, sin embargo se está complicando. La localización retrocecal es poco frecuente, pero tenemos que tenerla en cuenta. Evoluciona más lentamente en 4 a 5 días. El dolor se localiza en posición lateral y posterior. Se puede presentar simulando una artritis séptica de la cadera o un absceso del músculo psoas, ¿no? No es muy localizado en la fosa ilíaca derecha, entonces nos puede distorsionar o hacer confundir el diagnóstico. En la exploración clínica, nosotros vamos a tener que comenzar con la inspección del comportamiento. El niño entra enfermo, ¿no? Y se mueve con vacilación, encorvado hacia adelante, y puede tener una ligera cojera, favoreciendo al lado derecho, ¿no? Donde le duele. El decúbito supino, nosotros podemos ver con frecuencia yacen con inquietud sobre el lado derecho, con la rodilla sobre la parte del muslo, ¿no? Hacia el abdomen, para poder disminuir el dolor, ¿no? Al echarse, utiliza la mano que protege la fosa ilíaca derecha, entonces nosotros ya nos estamos dando cuenta dónde está localizado el dolor. A nivel abdominal, puede estar plano, ¿no? Por ejemplo, o en obstrucción, ¿no? O en perforación, puede estar obviamente distendido.
Los ruidos hidroaéreos pueden ser normales o hipoactivos dependiendo en el momento de la evolución de la enfermedad en la que nosotros vayamos a hacer la exploración. El dolor puede ser localizado, ¿no? Este es el hallazgo más fiable y hay que buscar el punto de McBurner, ¿no? Descrito esto entre la unión de los tercios, del tercio lateral y medio de la línea que une la espina ilíaca, ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Entonces traza una línea y en el tercio inferior se lo ubica. El dolor de rebote está desencadenado por la palpación profunda, entonces nos da una orientación. Acá está el punto de McBurner. Cuando es positivo, se traza una línea desde el ombligo hasta la parte del borde anterosuperior de la espina ilíaca derecha, ¿no? Y se lo divide en 3 y el de entre el tercio inferior y el medio, en el punto de unión, se hace la compresión y si duele es positivo. El signo del psoas es otro dato que podemos buscar y se lo obtiene con la flexión activa del muslo derecho o la extensión pasiva de la cadera y es típicamente positivo en los casos de apendicitis retrocecal. Entonces aquí tenemos el signo del psoas, ¿no? Estamos pudiendo hacer la extensión pasiva de la cadera. Entonces si hay dolor, entonces podemos estar ante la sospecha de una apendicitis retrocecal. Este es el otro, el signo del obturador, que demuestra por dolor del aductor después de la rotación interna del muslo, ¿no? Estamos con el miembro flexionado y rotamos hacia la parte interna y si es positivo estamos ante un apéndice pélvico, ¿no? Una masa en la fosa ilíaca derecha que representa un flemón inflamatorio o un absceso. Cuando estamos haciendo la revisión, entonces podemos también palparlo. El examen complementario necesitamos un laboratorio, puede ser un examen de orina, una ecografía, una radiografía de abdomen, ¿no? En lo que es el hemograma podemos encontrar leucocitos elevados de 11.000 a 16.000, un examen de orina con presencia de leucocitos, hematíes, electrolitos, un hepatograma normal para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Un PCR inespecífica y la proteína amiloide A sérica elevada. En relación a la ecografía, que es un dato muy confiable, tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90%, entonces el estudio que vamos a pedir. Pero cuando no tenemos ecografía a mano, entonces también está la radiografía, que también es útil. Entonces aquí vamos a ver las asas centinela del hilio intestinal y localizado. Entonces puede haber una escoliosis por el espasmo muscular del psoas y el nivel hidroaéreo en el colon por encima de la fosa ilíaca derecha, que esto sería como un signo de corte del colon, ¿no? O un fecalito. Entonces las placas siempre son muy útiles en obstrucción intestinal delgado, a nivel del intestino delgado o aire libre. Entonces también es muy útil la radiografía para poder diagnosticar una apendicitis. Entonces aquí vemos lo que es el abdomen y las asas distendidas. Aquí están los niveles hidroaéreos, ¿no? Cuando esto vemos nosotros como cortado, ¿verdad? Es apendicitis. El diagnóstico, 50-70% de los niños en el momento de la evolución inicial. Se pide laboratorio, radiografía de abdomen, ecografía y raramente en una tomografía o resonancia, pero no se los puede descartar. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con una gastroenteritis, una adenitis, ¿no? Una adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal, neumonía, colecistitis, pancreatitis, ITU. O sea, varias patologías en las que hay que hacer el diagnóstico diferencial, por eso se pide laboratorio. El tratamiento es la extirpación del apéndice, ¿no? Se hace esto semiprogramado en las 12 a 24 horas del diagnóstico. Hay que hidratar al paciente porque hemos dicho que puede presentar vómitos o puede presentar diarrea, corregir la fiebre si está presente y tratar el flemón o el absceso con antibióticos. Si ya llega a una peritonitis difusa, entonces se hace una apendicectomía, se utiliza antibióticos y se hidrata. Si es una apendicitis complicada por una masa inflamatoria o absceso, puede también ser, tratada, ¿no? Con antibióticos y la apendicectomía inmediata. Los antibióticos que se van a utilizar en esta patología es, por ejemplo, en una apendicitis simple no perforada, una dosis
pero perdón, una dosis preoperatoria, ¿no? Como podemos utilizar una cefoxitima. eh, entonces, vamos a poder dar al niño para evitar complicaciones. En cambio, en una apendicitis perforada, ¿no? Vamos a poder, o gangrenosa, es utilizar un antibiótico triple, ¿no? Que puede ser la ampicilina, gentamicina y la clindamicina, o metronidazol. Podemos hacer combinación de estos fármacos como podemos utilizar la ceftriaxona, metronidazol o ticarcilina. Entonces, el clavulunato también se puede utilizar con gentamicina por 3 a 5 días. Los antibióticos vía oral son también efectivos, así como los por vía venosa. Por tanto, se puede cambiar a vía oral una vez que retorne la función intestinal postquirúrgica. Las complicaciones son las infecciones de la herida, los abscesos intraabdominales, son comunes, ¿no? Después de una perforación. También la mortalidad en la apendicitis aguda después de la apendicitis es rara, es menos a 0,3%, ¿no? Los cuidados postoperatorios, tenemos que tener en cuenta que en la apendicitis aguda simple hay que continuar con los antibióticos durante 24 horas y se avanza a la dieta a medida que ésta se va tolerando poco a poco, ¿no? La mayoría de los niños son dados de alta a los 24, 48 horas, ¿no? Pero algunos, obviamente, si se complican, va a ser la estancia hospitalaria mayor. En la apendicitis perforada se continúa con los antibióticos durante 3 a 5 días tras el posoperatorio y esta va a ser seguida de una tanda breve de antibióticos orales. Una vez que ha retornado la función intestinal y puede satisfacerse otros criterios del alta. Entonces, esto para poder dar tratamiento vía oral. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es que lo que Dios quiere para ti es bueno, querido doctor. Sigue estudiando y pon todo de ti para lograr tu objetivo.